Hola hermanitos, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días, no sé qué hora estén viendo este video. Y pues estaba pasando por aquí porque quería, primero que todo, desearles un muy feliz 2023. Espero que este año esté colmado de bendiciones, colmado de amor y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones con claridad para así poder hacer cambios y que podamos menguar y que Él crezca en nosotros. Muchas bendiciones, muchos éxitos para todos ustedes. Y quería iniciar el año contándoles un pequeño testimonio que ocurrió en mi hogar, con mi familia. Un testimonio bastante tremendo para nosotros. Eh, el, el 20, ¿qué será? Como el 25 en la noche, que fue domingo, el domingo 25 de diciembre, como a las 6 de la tarde, mi papá se fue al hospital porque tenía un dolor muy fuerte en su pecho. Él con anterioridad ya había tenido dos infartos, entonces él es un poquito terco, él no le gusta, o al menos a partir de esa fecha, él no le gustaba para nada ir al médico, preocuparnos. Si él se sentía mal, él se aguantaba, no decía nada. Pero bueno, yo creo que ese día ya no se pudo aguantar. Ya tenía, antes del 24, tenía varios días ya con dolor en el pecho y se estaba aguantando. Hasta que, bueno, el domingo 25 de diciembre en la noche, mi mamá lo llevó a checarse a un hospital y pues ahí le dijeron, usted viene con un infarto, le vamos a dar este medicamento que es justo el tiempo que le va a dar para trasladarse a otro hospital. No se vaya a otro, no se desvíe, váyase directo porque usted ya trae un infarto. Este sería el tercer infarto. Llegaron al hospital, le hicieron otro electro porque ya le habían hecho uno cuando recién llegó al primer hospital le hicieron uno. Y cuando llegó al otro hospital de rigor, pues le hicieron otro. Porque yo creo que no confían uno con el otro, entonces se cercioraron, ¿verdad? Entonces estuvo en terapia intensiva, tuvo dos enfermeras que estuvieron al pendiente de él. Eh, Nosotros nos comunicamos con mi mamá para preguntar que cómo estaba él y mamá nos decía que los médicos que lo estaban viendo no le daban esperanzas de nada. Dijeron, señora, vamos a ser completamente honestos con usted. El señor, al parecer este es el tercero infarto que le da. Está muy grave porque en cualquier momento le puede dar otro y puede ser fulminante. O sea, generalmente cuando ya vienes de un infarto te puede dar otro y más si tu corazón ya ha tenido estragos de otros. Entonces, mi mamá habló con nosotras, somos dos hermanas, mi hermana y yo, y nos dijo, tu papá viene muy grave, ustedes no se preocupen, este, pues ya pasaron tiempo con él. Lo que pasa es que mi hermana y yo vivimos en ciudades diferentes, entonces nos reunimos en los días de Navidad. Y justo ese 25, mi hermana, después de haber estado varios días ahí con mi papá y mi mamá, ella tuvo que irse a su ciudad. Y en la tarde internaron a mi papá. Entonces le hablé a mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Mi papá está grave. Mi mamá dice que no te muevas hasta que, pues a ver qué dice el doctor, porque el doctor le dice, con esta condición él es cuestión de horas, es cuestión de días, de semanas, a lo mejor el mes. O sea, no sabemos cuánto tiempo le va a venir el otro y va a morir. O sea, básicamente nos estaban diciendo que mi papá era cuestión de horas o de días. Entonces, para nosotros fue
no se lo esperaba uno, pero déjame decirte algo, Dios sí lo sabía. A Dios nada le toma por sorpresa. Y yo tengo aquí un calendario, este es el lugar en el que a veces, este calendario es de diciembre del 2022, y en esta parte de aquí, que fue el 14, 15 y 16 de diciembre, yo tengo marcado ayuno y oración, porque en mis tiempos de devocional con el Señor, el Espíritu Santo me hacía, me decía que ayunara. Y yo dije, sí, Señor, voy a ayunar porque tengo más hambre de ti, quiero ser más sensible a tu voz, quiero ser también más fuerte espiritualmente. Y yo lo hice básicamente por eso, porque el Señor no me mostró lo que iba a suceder, pero Él sí sabía lo que iba a suceder y Él quería que yo estuviera preparada en mi espíritu, que tuviese la fortaleza. Entonces, a la semana de que yo hice este ayuno, al fin de semana siguiente, es que mi papá entra a terapia intensiva por un tercer infarto al miocardio, sin esperanzas médicamente, sin esperanzas de nada. Estuvimos orando, cadenas de oración, todo esto, orando todo el tiempo y creyéndole a Dios. Y créeme que yo sé, es muy difícil creerle a Dios cuando el médico, cuando sucede algo malo, la mente inmediatamente empieza con lo negativo, lo negativo, lo negativo, y es bien difícil dejar de ver eso, es bien difícil dejar de pensar en eso, es bien difícil decirle a tu mente, voy a creer lo que la Biblia dice. Y algo que mi papá tiene 70 años, acaba de cumplir, a mediados del año cumplió 70 años. Y él toda su vida, hasta hace 2 años, toda su vida se encargó de cuidar a su papá y de cuidar a su mamá. Ambos, por diferentes situaciones, estaban ya sea usando muletas o silla de ruedas. Entonces, primero cuidó a mi abuelo hasta sus últimos días y mi abuela quedó viva y él siguió cuidándola, se hacía cargo de ella, hasta hace 2 años que ella partió con el Señor. Entonces yo le decía en mis oraciones, mi hermana y yo mi hermana se regresó, durmió ahí, el día que se fue, durmió en su casa y al otro día regresó. Y ella y yo nos quedamos la siguiente noche afuera del hospital porque no te dejan entrar. Pero tenía que estar alguien ahí por si salían a avisar que ya había fallecido, ¿verdad? O se ocupaban algo. Entonces mi hermana y yo decidimos quedarnos la siguiente noche de que él fue internado, porque mamá también, pues ella todo el tiempo estuvo fuerte, tanto físicamente como espiritualmente, como mentalmente, muy fuerte. Y nosotros, pues para que ella descansara, mi hermana y yo nos turnamos en la medianoche, toda la madrugada. Y como mi hermana venía del autobús, de estar sentada varias horas, yo le dije, vete a descansar al carro, yo me quedo aquí afuera un rato y ya de rato que me vence el sueño, que me sienta cansada, voy y te toco y nos switchamos, nos cambiamos. Y así fue, ella se fue a la camioneta un rato y yo me quedé orando. El Señor me decía, ora. Y comencé a orar y comencé a orar con tristeza, pero a la vez con esa esperanza. Y lo que es importante interceder es que los intercesores, conocen la palabra y se agarran de las promesas de Dios. Y fue lo que hice yo. Digo, yo no me considero una intercesora, pero sí una persona que ama a Dios y que hace lo que puede por el Señor. Entonces, cuando el Señor me dijo en esa noche, eran las 2, 3 de la mañana, el Señor me dijo, ora. Y me puse a orar y el Señor trajo a mi memoria cuando Él habla
sobre el mandamiento, el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Entonces yo empecé a interceder por mi papá usando esta promesa. Y le dije, Señor, tú conoces que mi padre toda su vida, la ha dedicado, la ha dedicado a cuidar a sus dos padres. Tómale en cuenta. Mis hijos necesitan a su abuelo, tener más recuerdos, porque mi hija, la más pequeña, tiene 1 año, 8 meses o 7 meses. Le digo, mi hija necesita recordar a su abuelo, necesita pasar más tiempo con él, más años, para que él pueda tener la imagen de su abuelo en su memoria. Y aparte yo aún no estoy lista para dejar a mi papá. Entonces yo le decía al Señor, tómale en cuenta, ten misericordia. Él es un hombre cristiano que cree en Dios, pero aún así yo le dije, Señor, tómale en cuenta esta promesa que tú has dado. Dale larga vida sobre la tierra, porque Él ha cuidado a sus padres y los ha honrado durante toda su vida. Él es el mayor de 2 hermanos. Para no hacerles el cuento tan largo, la historia tan larga, los médicos quedaron sorprendidos porque del domingo 25 de diciembre que él ingresó, él entró un domingo y salió un jueves. Solamente estuvo 4 días. 2 días en terapia intensiva y 2 días en piso. Perdón. Traigo un poco de tos. Solamente estuvo 4 días. Y a mí el doctor me dijo, a mí en lo personal, dice, él debe estar 5 días en terapia y 5 días en piso, dependiendo de su evolución. Entonces él solo estuvo 2 días en terapia, de ahí lo pasaron a piso y estuvo 2 días. Entonces fue muy rápido, los doctores le dijeron que aparte de ese tercer infarto traía un coágulo, que estaban tratando de deshacerlo, pero que era muy difícil que eso fuera a pasar. Que había una operación que se le podía hacer, pero que era muy costosa, no se podía hacer en la ciudad en la que viven mis papás, lo cual es lo de menos. Perdón. El problema es que él no es candidato, ¿sí? Por otra serie de situaciones que él tiene, no era candidato. Entonces el doctor nos decía, de nada sirve ir a ese lugar, pagar cientos y cientos de dólares o de pesos, si él no le va a servir de nada porque no es candidato. En fin, los doctores empezaron a asombrarse de ver qué tan rápido mi papá entró consciente. En ningún momento, porque le dijeron, si llegas a sobrevivir, vas a necesitar oxígeno, porque él no podía respirar bien porque sentía un dolor en el pecho. Le quitaron el oxígeno, no quedó con secuelas, en ningún momento quedó inconsciente, en ningún momento, o sea, que le haya dado alguna embolia, que alguna parte de su cuerpo haya quedado inmóvil. Mi papá, si tú lo ves, haz de cuenta que no pasó absolutamente nada. Dios es fiel y cuando Dios obra, hace la obra completa. Entonces es muy importante que tú conozcas las promesas que Dios tiene en su palabra, porque en momentos así, de lo único de lo que te puedes agarrar es de esas promesas. Haz de cuenta que todo el mundo a tu alrededor se cae a pedazos y que la promesa de Dios es lo único que está ahí para que te agarres de eso. Si el doctor te dice que estás desahuciado, que es cuestión de horas, y Dios dice no morirás, sino que vivirás y declararás las maravillas de tu Dios, entonces, aunque todo a tu alrededor esté oscuro, aunque todos los diagnósticos de los 5 o 10 doctores que entren a verte te dicen que te vas a morir, que es cuestión de horas, tú lo único que tienes que hacer es aferrarte a las promesas de Dios y confiar en que Él lo hará. Es difícil, es muy difícil. Pero si tú logras agarrarte de esa promesa, Él va a ser el milagro. Él va a ser el milagro. Y me quebranto de gozo, de alegría, porque cerramos el año sin ninguna pérdida. Es más, ahora hay un cambio de conciencia en Él de cuidarse mejor de como lo hacía. Entonces yo quiero animarte
a que leas tu palabra y a que leas la palabra de Dios y que las promesas que Él tiene ahí, hazlas tuyas. Que escuches al Espíritu Santo si Él te da dirección de ayunar, porque a veces Él pone en nosotros el hacer cosas como ayunar, como orar en la madrugada, pero ay no, qué flojera, ay no, mejor en el día. Sí, puedes orar en el día, pero a veces esos detallitos, esos pequeños sacrificios, es porque a lo mejor Dios quiere mostrarte algo. Dios quiere fortalecerte en algo, de algo que Él sabe que va a pasar y que tú no sabes. Imagínate si yo no hubiera ayunado y orado. No estoy diciendo que eso salvó a mi padre. Yo sé que lo que lo salvó fueron las promesas y la fidelidad y el poder de Dios. Pero en mí, en lo espiritual, en mi espíritu, yo sé que el Señor trató conmigo para no quebrarme tanto o de una manera como, no sé, de una manera en la que no pudiera levantarme. Entonces yo quiero animarte a que leas la palabra y que la hagas tuya. Porque al final del día, cuando venga una situación adversa, solamente de ahí, es del único lugar donde te vas a poder agarrar, cuando ya no haya nada a tu alrededor, ninguna esperanza. Solamente sus promesas, su amor y su fidelidad, su misericordia, su poder. Él es todo lo que necesitas cuando ya no hay esperanza de nada. Un detalle más. Cuando iban a dar de alta a mi papá, estaban sentados esperando, ¿verdad? Mi papá en la cama del hospital, pero ya estaba cambiado, estaba listo para irse, pero estaban esperando que viniera el doctor a darles de alta. En la habitación en la que mi papá estaba había 3 camas. Mi papá era el último de esas 3 camas. Entrabas y estaba una cama que me parece que había una persona entubada. Después seguía otra cama donde no había nadie y al final estaba mi papá. ¿Por qué te cuento estos detalles? Porque mi mamá estaba sentada viendo hacia la puerta. Mi mamá estaba sentada y estaba viendo todo hasta el pasillo para la puerta donde debía entrar el doctor. Y mi papá estaba en su cama. Entonces mi mamá estaba tomándose ella un medicamento y dice que levantó la vista y vio que entró un doctor, pasó la camilla del señor que estaba entubado, pasó la camilla que estaba sola y al llegar a los pies de mi papá, mi mamá dijo, ay, ahí viene el doctor, deja tomármelo rápido. Entonces tomó la pastilla, tomó el agua y se agachó a guardar su botella con agua. Cuando ella levantó la vista, no hay nadie. Ese doctor, ella dice que traía un pantalón blanco. Sí recalcó que estaba muy blanco, muy blanco, dice ese pantalón. Y traía como una filipina celeste o azul. Dice, y no hay manera de que yo me haya equivocado. Porque no es que pasó, no es que lo vi de reojo, no es que como que entró a la primer camilla. No, yo vi que cruzó la primera camilla, la segunda camilla y llegó a los pies de tu papá. Dice, ahí yo dije, ella le dice mi viejito. Dice, ya llegó, viene a ver a mi viejito. Entonces ella se tomó todo y se agachó a dejar el agua. Y cuando levantó la vista no había nadie. Entonces ella voltea y se pone a observar y mi papá le dice, ¿quién buscas? Y le dice, ¿y el doctor o el enfermero que acaba de entrar? Dice, aquí no ha entrado nadie. Dice, sí, uno así. Entonces yo creo que era un ángel del Señor. Y fue a plena luz del día, ¿sí? Muy bien. Quería contarte esto rapidito. Quiero darte esta esperanza de inicio de año, que todas las cosas son posibles para Dios, que Él tiene misericordia, que Él tiene poder, que Él aún hace milagros, pero lo que tienes que hacer es tomar sus promesas y hacerlas tuyas y aferrarte a ellas como que si fuese lo único que queda, ¿sí? Pues por ahí está mi bebé que ya está llorando. Los dejo para ir a atenderla y quiero desearles que este año sea un año poderoso.
No te alejes del Señor, sigue en oración, en constante ayuno, oración y lectura de la palabra, porque Él hace milagros todavía. Ok, bueno, muchas bendiciones y nos vemos pronto en el siguiente video.